Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Gracias por esta su sintonía nacional. Estamos arrancando semana este 3 de agosto de 2020. Gracias a usted por estarnos también en este momento conectándose a través de nuestra red de Facebook Live. Puede sintonizarnos a la hora que usted lo desee, en el horario que usted lo prefiera, a través de nuestra plataforma digital en YouTube, en horario de 4 a 5 de la tarde, a través de la poderosa señal de Radio 800, o si usted lo prefiere, tranquilamente de 8 a 9 de la noche, a través de Canal 15 de televisión. Arrancamos semana. Comenzamos a transitar sobre estos primeros días del mes de agosto. Y si usted se lo propone junto con nosotros, podemos hacer que estos próximos días laborales sean condescendientes, podamos abonar un poco a la esperanza y al desarrollo de este país, a pesar de las situaciones que podamos encontrarnos en el camino, de esos obstáculos de los que está preñada la vida, pero obstáculos al final que cuando los vencemos nos damos cuenta que son razones para que entendamos que al final terminan siendo bendiciones de Dios. Gracias por estar con nosotros. Hoy estaremos abordando temas fundamentalmente económicos. Nos estará acompañando Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público. Estaremos hablando de la visión que los organismos multilaterales financieros tienen de una Nicaragua que está ejecutando transparentemente nuestro presupuesto y el cómo se privilegian los proyectos sociales para que usted tenga hospitales, tenga educación, tenga escuelas, tenga comunicaciones y todo lo que representa la verdadera democracia social que estamos construyendo en esta Nicaragua, bendita por la gracia de Dios. Mientras tanto, quédese con nosotros que nos vamos a nuestro acostumbrado comentario editorial. Ojo avisor. La brutalidad es la negación total de la inteligencia. La sinrazón es el camino directo a la locura. La estupidez es la expresión más clásica de la desesperación y el terrorismo es el medio más débil para imponer una idea. Y todos esos factores juntos representan únicamente la personificación del fracaso y la derrota. Existen quienes son todo eso. Son miserias humanas que tienen una visión dislocada de los valores que deben regir el ser de las personas. Son desalmados que miden su valentía por la capacidad que tengan por infringir dolor a quienes ven como sus enemigos. Y eso pasa cuando en la ejecución perversa se convierten en demonios y se liberan para cometer los actos más deplorables contra pueblos y contra sociedades sobre las que lanzan indiscriminadamente dosis letales de odio que desequilibran devastadoramente, porque los daños directos o colaterales no calculan de ninguna manera el impacto del acto criminal. Desde hace un poco más de 2 años, a partir de aquel 18 de abril de 2018, Nicaragua despertó sobresaltada por los efectos de una pesadilla solo propia de una película de terror y que por lo que vemos no termina. Seguimos la inmensa mayoría de este pueblo siendo víctima de un terrorismo que quiere establecerse como un imperio diabólico que después de asaltar el poder no tiene otra cosa en mente que la aniquilación democrática de la inmensa mayoría de los nicaragüenses por parte de una minoría totalmente loca que piensa que como agenda fundamental tiene por misión exterminar al sandinismo.
Venimos los que hablamos de amor, paz, respeto, honor, dignidad, solidaridad y cristianismo, de sentir en carne propia campañas reinventadas y refritas que se agarran de cualquier cosa para dar rienda suelta a lo que el terrorismo llama imaginación, para disparar contra la estabilidad del país y crear condiciones para llevarnos otra vez a aquellos días oscuros del 18 de abril de 2018, porque eso es en lo que les ordenó el amo imperial, que tiene trazado todo un plan para derrocar al gobierno constitucionalmente electo de Nicaragua. Pues así lo revela un documento que el mismo oposicionismo se encargó de filtrar. Venimos de enfrentar cualquier cantidad de mentiras donde se confabularon algunos obispos y sacerdotes de triste recordación, empleados de algunos empresarios, estudiantes manipulados que al fin no saben ni cómo se llaman, medios de comunicación y periodistas que bien financiados se sobraron como agentes del terrorismo para montar campañas donde la verdad fue vilmente manipulada para hacernos creer cosas que no eran, para endosar a otros el crimen, el asesinato, la destrucción, la quema, la tortura y el secuestro cometido por los propios golpistas que se vistieron de víctimas, siendo ellos los victimarios. De todo lo que afirman, aquí hay evidencias que sobran y hay gente tan necia y tan soberbia que no se ve más allá de ellos y se creen sabios cuando solo son pobres hombres y mujeres desventuradas que quedaron desnudos delante de la inteligencia que los observa hasta con lástima y con pesar, porque al final lo más fácil fue detectar a esa miseria humana. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y la Biblia en los Salmos dejó escrito: tienen oídos y no oirán, tienen narices y no olerán. Estas frases son para los brutos que no se cansan de desbaratar a nuestro país. Es para los puchitos, las minucias, los bagazos, las charabascas, reductos, fantasmas o como usted quiera llamar a esos tristemente célebres oposicionistas. Ellos lloraron de tristeza cuando la reserva Indio Maíz se apagó. Nunca lograron convencer que su protesta era por las reformas del INSS y que al final fueron revertidas. Marcharon multitudinariamente en la etapa más alta de su mentira y nadie les hizo nada. Quemaron instituciones públicas y privadas para hacer creer que era el pueblo en plena rebelión quien lo hacía, para estimular al ejército y la Policía Nacional para que consumara el golpe. Trancaron al país para estrangular la economía, lo que sí lograron, y por encima de eso, fuimos a un diálogo diseñado por la Iglesia Católica para que fracasara. Y nunca, a pesar de la mano que descaradamente le sigue dando el imperio y sus organismos hemisféricos, lograron nada. Porque al inicio fueron manipulados. Con el paso de los meses, toda esa gente se dio cuenta de la gran mentira. Y los que nunca les creímos, al final los terminamos venciendo porque siempre tuvimos la razón. Los nicaragüenses, hablo de la inmensa mayoría, vamos a estar ojo a visor para que estas cosas que ya sucedieron no vuelvan a suceder. Que haya un plan de la Embajada Americana para derrocar al gobierno constitucionalmente electo de Nicaragua no es ninguna noticia. No es nuevo, ni lo será nunca, en tanto cualquier país del mundo tenga por presidente y por partido a una visión de izquierda para sus naciones, porque Estados Unidos, que es el verdadero enemigo de la humanidad, el virus que siempre ha estado aniquilando al planeta,
porque como principal violador de los derechos humanos del mundo cree que es el gran juez que puede decidir sobre la vida y hacienda de los seres humanos. Digo todo lo anterior porque el terrorismo en su expresión más brutal hizo gala de su presencia como plato central de los espacios mediáticos fascistas, que listos a la mentira son al final quienes encienden la mecha para que el país agarre fuego. Y el pasado viernes nos estremeció la noticia de las llamas que consumieron el receptáculo de la Catedral de Managua, donde habita la imagen de la sangre de Cristo que terminó carbonizada. Desde cualquier ángulo tendría que condenar un acto que condujera a concluir que esto fue un atentado terrorista, tal y como al peso de la lengua y su calentura política lo afirmó el cardenal Leopoldo Brenes, sin haber antes una investigación que así lo determinara. Yo soy cristocéntrico, no soy católico. Tomé distancia de esta corriente religiosa que cada vez es menos en Nicaragua, porque está totalmente desprestigiada gracias a la cúpula que la dirige. Pero el supuesto acto pirómano me resulta bajo y cochino desde todo punto de vista. Y cuando escuché del más alto jerarca del clero católico que esto había sido un acto terrorista, pensé en la cobardía del pirómano, o de los varios pirómanos, o del autopirómano, que se imaginaron o se inventaron para responsabilizar del hecho al gobierno, pero no contaron con que la policía, con su caracterizada operatividad y profesionalidad, nos desmontaría rápidamente toda esta nueva trama, que por las consecuencias que pudo tener en otros países, merecería mandar a rezar por mentirosos, calumniadores y difamadores a los sotanudos que se prestaron a esta barbaridad que golpeó directamente a su propia feligresía, porque lo destruido es un ícono de su religión. Las redes sociales, que son tierra fértil para quienes quieran dejarse contaminar por el odio, pues al menos yo cuando lo detecto las fumigo bloqueando el virus, aseguraron, tal es el esquema preconcebido, de que quien mandó a pegar fuego a la sangre de Cristo fue el gobierno. Y te lo afirman con convicción y con acentos velados de una campaña que quiso sonar fuerte. Y en primera línea estuvo el partido de papel, la prensa, con un mega reportaje que con las características propias de un guión de Pancho Madrigal sobreabundó en la mentira. Esta fracasada campaña partió del hecho de que, como los cabecillas de la Iglesia Católica, Leopoldo Brenes, Rolando Álvarez, Abelardo Mata y el cabo Silvio Báez y otros sacerdotes fueron las cabezas intelectuales del golpe de Estado del 2018, entonces había que asentar que el gobierno sandinista les estaba pasando la cuenta y para sus efectos mandó a alguien a quemar la capilla que hospeda a la sangre de Cristo. Escuchar un disparate de este calibre es estar frente a una de las tantas expresiones de la estupidez que caracteriza las miserias humanas. Porque lo primero que la lógica impone es encontrar, después de tantas calumnias y difamaciones con que ha sido bombardeado este gobierno y que con mucha sabiduría han logrado ser desmentidas, el beneficio que algo así pueda acarrear para un partido en el poder que paradójicamente ha respondido a cada una de las ofensas y agresiones políticas de algunos obispos de esta maltrecha Iglesia Católica con mensajes de paz y de reconciliación, que me imagino, ante algo así,
reaccionan retorciéndose como Drácula frente a una cruz, como las babosas ante un baño de sal o como las conchas negras ante una cascada de limón. Hay muchos elementos fantasiosos que el fascismo mediático explotó aprovechándose del supuesto acto terrorista, pero dejando al margen elementos que, de haber sido efectivo el atentado, más bien hubiese servido para señalarlos a ellos, como por ejemplo la existencia de un patético comediante que ni a sí mismo hace reír y que desde Miami alentó a quemar Nicaragua antes que el FSLN gobernara por 60 años más, solo porque él y los suyos son incapaces de ganar elecciones. Fue interesante que la quema se dio el mismo día que sale a luz un documento donde el imperio devela un plan de 3 opciones para insistir en un golpe de Estado contra el gobierno de Nicaragua. Llama la atención que el hecho ocurre horas antes de que el cardenal Leopoldo Brenes se fuese a entrevistar con Mr. Kevin Sullivan, embajador de Estados Unidos en Nicaragua. Y ahí están fotografiados. Llama la atención que se produce en la previa de un 1 de agosto virtual para que el terrorismo disfrazado de promesante saliera a las calles para protestar por lo que seguramente fueron capaces de hacer ellos mismos. Era raro que las cámaras de un edificio que ha sido la casa de campaña de la Alianza Cívica y que por tal merece estar bajo constante vigilancia, hayan estado apagadas. Solo por ese día, como afirmó el mismo cardenal Leopoldo Brenes, pues como para que nadie viera nada y la idea del supuesto acto criminal quedará asentada. Esto no fue más que un frente que, como otros lanzados a la locura contra la estabilidad del país, terminó estrellado contra la verdad. Aquí la embajada americana, el COSEP, las miserias humanas, desde sus diferentes siglas, ya concluyeron, hicieron sus propias averiguaciones y determinaron que el gobierno era el culpable, pero nunca contaron con la astucia de nuestros azulitos, que en el segundo parte de su informe ya nos daban una idea más clara de lo sucedido. ¿Qué fue lo que realmente pasó? Aproximadamente a las 11:20 de la mañana del 31 de julio, dentro de la capilla, un feligrés estaba rezando, mientras una señora contaba el dinero generado por la venta de las veladoras, y en ese momento notó que había fuego en el entorno de la cúpula en el que estaba ubicada la imagen de la sangre de Cristo. Al notar el incendio, avisó al feligrés que salieran de la capilla porque se estaba quemando. Al momento del incendio, en el interior de la capilla de la sangre de Cristo, únicamente estaba una señora y un feligrés. Previo al incendio no se observó a ninguna otra persona y no se notó nada sospechoso. Las hermanas religiosas que entregan diariamente a la señora que vendía las veladoras un atomizador color anaranjado con blanco que se encontraba en la escena, que contiene alcohol en líquido, a fin de que los feligreses lo utilicen para la desinfección de sus manos. En el interior de la capilla, todos los días a las 7 de la mañana, un sacristán siempre encendió una veladora colocada en un candelabro alto, como de 1 metro de altura, que se encuentra frente a la cúpula de la imagen de la sangre de Cristo. Dicho de otra manera, la conclusión está más clara que el agua. No hubo atentado terrorista, sino la quema de la imagen religiosa de la sangre de Cristo, producto de la lógica combustión originada por una veladora encendida. Que Dios bendiga a Nicaragua. Me separo por un breve instante, pero a nuestro regreso hablaremos de cómo marcha la economía del país con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Quédese con nosotros, vuelvo en un instante.
Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en Detalles del Momento. Vamos a conversar con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, sobre el desenvolvimiento de nuestra economía vista sobre todo desde la visión que el Banco Mundial tiene sobre la transparencia, sobre la deuda pública y otros elementos fundamentales alrededor de la visión social que en la distribución de nuestras riquezas tenemos en el país para ser condescendientes con aquello de la lucha real y verdadera contra la pobreza. Ministro Acosta, muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación. ¿Cómo estamos en ese particular, ministro? Buenos días, Moisés. Buenos días, amables televidentes. Muchas gracias por invitarnos al programa y darnos la oportunidad de hablar un poco de la economía en estos tiempos complejos globales ante el impacto de la pandemia global y también los efectos económicos y financieros que provoca la pandemia, y el caso particular de nuestro país es la continuidad de la pandemia, de la destrucción del 2018, más el impacto de la pandemia sanitaria. Definitivamente nuestro país ha hecho un gran esfuerzo en mantenerse en pie, que es lo importante, o sea, los productores, los comerciantes, los agentes económicos, los grandes, pequeños productores y empresarios están haciendo el mayor esfuerzo para sostener la actividad. Eso se puede apreciar todos los días, seguramente en los que anduvieron por Managua, por Rivas, por Chinandega, por este vieron el gran esfuerzo, dado que también estamos a las puertas de la salida de la primera, que es una actividad del sector primario, que es la producción agropecuaria, agrícola en este caso, y sobre todo la producción de frijoles, que marca mucho la actividad en nuestro país. Estamos claros que el sector primario y el sector primario vinculado a agroindustrial es casi el 40% de nuestra economía. Somos todavía un fuerte productor primario y eso le da una fortaleza a la economía ante situaciones como estas que impactan muy fuerte en el sector servicio, el sector servicio en el caso de turismo y otros servicios hoteleros, restauranteros vinculados. Entonces, si el sector primario, que igual que durante el 2018 mantuvo el país funcionando, te puedes acordar, Moisés, que estaba funcionando la producción mientras había un esfuerzo de sectores de paralizar realmente la economía, lo que al final tuvo impacto muy fuerte, pero todavía se mostró mucha capacidad o resiliencia económica, fue absorbido ese impacto. Entonces yo marco lo primero que la economía global en las últimas dos mediciones, que la que se hace en abril y la en junio, muestra una situación de un deterioro acumulado, que en el caso de Estados Unidos pudiste observar que cayó 23% el segundo trimestre. Y definitivamente los cierres de toda la economía mundial va a ser negativo, cerca del 8%, y el caso de Latinoamérica encima del 9%, y el caso de Centroamérica encima del 6%. Entonces, ahí está planteada la batalla, cómo tenga menor impacto en nuestro país. Y para que se tenga mejor impacto, una de las decisiones más importantes del presidente Ortega, que hay que evaluarlo a profundidad, es invertir recursos suficientes para proteger a la vida de nuestro pueblo, invirtiendo en salud, pero también manteniendo abierta la economía para que el resto de la economía funcione y pueda haber recursos para proteger al sistema sanitario, para atender a nuestro pueblo. O sea, no tendríamos recursos si no hubiera actividad y queriendo proteger al sistema sanitario. O sea, son dos temas vinculantes. Necesariamente hay que tener plata para tener un enfermo. Y eso muestra
la actividad, que había un esfuerzo, algunas medidas de expansión monetaria, darle recursos a los bancos. Después de recordar en julio se adoptaron medidas de expansión monetaria para financiar, para impactar en la disminución de la tasa de interés, apoyar a los temas que tienen que ver con los agentes económicos que estaban buscando mayor financiamiento, recuperación de deuda. Entonces eso es expansión económica, o sea, expansión financiera, para que haya más liquidez y eso pueda impactar positivamente en la adecuación de los agentes económicos. Eso es lo primero. Nosotros estamos haciendo una apuesta y hemos estado en conversaciones con los organismos multilaterales que la aspiración en Nicaragua es que los daños sean menores y eso nos permita recuperarnos rápidamente en el tercer y cuarto trimestre, y sobre todo que el cierre nos permita un 2021 con un crecimiento. Esa es la expectativa que estamos impulsando a través de los agentes económicos, y ha visto anuncios importantes de la apertura, tratar de que los aeropuertos funcionen, que el país siga en pie, porque el país en pie va a darle incentivos a los agentes económicos que ya vimos en 2018 su capacidad de resistencia o resiliencia, como se dice ahora, para absorber y ponerse a trabajar rápidamente. Si vos recordar, ya en el segundo trimestre del año 2019 ya había una reactivación visible en las calles, en el comercio, y en el primer trimestre del 2020 ya estaba creciendo la economía. Eso muestra la capacidad de ponerse en pie rápidamente de nuestro agente económico, los comerciantes populares, el mercado oriental, los mercados de los departamentos, los productores pequeños, grandes, medianos, y el esfuerzo global de todo el agente económico. Y el gobierno está respondiendo a esa demanda de los agentes económicos. Por lo tanto, esa es lo primero, es mantener el país funcionando, dirigir recursos suficientes del gasto social, el gasto público, hacia el pilar más importante, que es salvar vidas, que es invertir en el pilar sanitario, fortalecer la capacidad del Ministerio de Salud, del hospital, la capacidad de respuesta para poder enfrentar a ese terrible enemigo oculto que es el virus. Entonces ahí está planteado el primer esfuerzo del gobierno. Muchas veces, ministros, cuando se habla de economía, se trae a la mesa el concepto de los modelos. Por lo que usted me está diciendo, Nicaragua está apuntando hacia recibir el 2021 con visos de crecimiento. Sin embargo, los otros países de la región con los que tendríamos que establecer algún tipo de parámetros, más bien teniendo supuestamente economías mucho más sólidas, mucho más holgadas que la nuestra, están teniendo como proyecciones un arranque del 2021 en situaciones de recesión. ¿Qué estamos haciendo diferentes nosotros que le permite a usted tener esa visión tan óptima para recibir el 2021? O sea, los dos elementos más importantes que nosotros sufrimos en 2018, un impacto mucho más profundo que la pandemia. Si puede recordar, se perdió en 2018 cerca del 3.8% y en 2019 el 3.9%, o sea, la sumatoria era casi el 8%, 7.7%. O sea, una economía que pierde 7.7% en 2 años y que perdió su capacidad de crecimiento, que era cerca del 5%, con una tendencia a ir creciendo a medida que hubiera mayor inversión en los temas de competitividad, la estructura económica, y que rápidamente, o no tan rápidamente, pero que a finales de 2019 estaba ya en franca vía de recuperación y que ya en 2020 ya tendría una tendencia a llegar al 3,5%. Esa era la tendencia. Después de verlo el primer trimestre, uno dice, el país tiene
las bases necesarias para reactivarse lo más rápido posible. Eso es el esfuerzo de los diferentes agentes económicos, y yo lo decía en aquellos días del 2018, los 154,000 ganaderos, independientemente de lo que pase, están cuidando el hato ganadero y están listos para exportar. Abriéndose la frontera, volvían a exportar en esos momentos. Y eso lo puedo observar en 2020 ya, que es el otro elemento, que las exportaciones de la parte, los commodities, como se dice ahora, en la parte definitivamente que es la base central de la economía, que es el café, la carne, la leche, lo que tiene que ver los plátanos, toda la estructura exportadora del país, el modelo llamado tradicional, por decirlo de alguna forma, ha estado creciendo sobre 2 dígitos. Eso es importante, en valor y además creciendo también en términos de volumen. Y por otro lado, la estructura industrial, que su principal base exportadora ha sido la zona franca, a pesar del fuerte impacto, está recuperándose rápidamente. Han ido sustituyendo sus actividades, el que producía camisetas, la textilería se está reconvirtiendo rápidamente para atender los temas de la demanda originada de la pandemia, mascarillas, diferentes accesorios. Eso muestra que se ha ido recuperando también el empleo en la zona franca. Eso es datos duros, o sea, se está exportando y además hay un impacto en crecimiento en el primer semestre de la exportación, y eso nos da una buena señal, y la recuperación de la zona franca industriales. Por otro lado, es importante dejar claro, o sea, ya viste algunas noticias que son muy buenas para el país, que el tema de la remesa, que tiene que ver la interconectividad y la gran solidaridad entre la familia de los nicaragüenses que están afuera, que todavía la remesa, al contrario de los pronósticos, que iba a haber una caída del 15 al 20%, está evolucionando bien. Eso muestra la gran conexión entre la familia nicaragüense, el que está afuera y el de adentro, porque afuera está muy compleja la situación, pero a pesar de eso, la solidaridad y la responsabilidad con los hijos, con los padres, con los abuelos, eso ayuda a que funcione la economía. Entonces, hay algunas variables que son más complejas, que se recuperen, que tienen que ver con la capacidad del sector turístico, que se reactive. Yo escuchaba en 2019 y todavía al inicio de 2020 que había sectores turísticos vinculados a las políticas, así que no querían que vinieran. Para eso se les cumplió su deseo, porque efectivamente la pandemia cerró los países y ese sector es un poco más complejo, pues es mucho más complejo que se reactive, porque tiene que ver con primero el tema de la vacuna, tiene que ver con la apertura total de los aeropuertos, tiene que ver con la confianza del que se moviliza de un lado a otro a disfrutar de las ofertas turísticas de cada país. Eso va a impactar duramente en Europa, que es el centro turístico más grande, que sea de los países de Francia, Italia, España, que esperan caer encima del 10%. Estamos claros que ese sector es mucho más complejo. Con nosotros tenemos una fuerte sector primario, que decíamos que más del sector primario en este país todavía es 17-18% de la economía, y la gente está produciendo porque definitivamente los frijoles no se contagian del virus, el tema del café, o sea, es cuidar la producción primaria. Y detrás de la producción primaria se activa el transporte, el tema del manejo del café, la parte de almacenamiento, de tratamiento, eso crea actividad, y creemos que eso va a marcar a partir de este segundo semestre, y eso nos va a dar buena ruta de que el impacto sea menor. Nosotros no podemos aislarnos, no hay ni una economía, o hay poca economía que van a poder evitar el daño mayor, o todos de alguna forma van a reducir. Hay poca economía que va a estar creciendo al final del 2020, muy poca economía van a tener números positivos al final del 2020.
pero el desafío es quiénes creamos los cimientos necesarios y tomamos las decisiones fiscales y monetarias necesarias para reaccionar más rápidamente, reactivarnos más rápidamente. Y la tercera variable, decía la experiencia o la resiliencia que hubo en 2018, los números en 2020, y el otro tema es mantener abierta la economía. Es una gran decisión que impacta positivamente, porque la economía no es un switch. Aquí te acuerdas el tema del switch. Si lo cierra es más difícil volver a abrirlo. Entonces eso definitivamente la resiliencia, los números de 2020 que están funcionando mejor que otros lugares, y por otro lado el mantener activo la economía, y sobre todo eso muestra el gran compromiso y la decisión de los agentes económicos, porque el gobierno no produce, pues hay que aclarar, eso tiene que ver qué están haciendo los ganaderos, qué están haciendo los productores de granos básicos, qué se está haciendo el café, qué se está haciendo Occidente en el tema de la caña de azúcar, qué se está haciendo. Y sobre eso, ministro, permítame para que irnos a unos cambios comerciales y regresar precisamente con ese tema importante. ¿Qué están haciendo los otros agentes que tienen que ver con la economía más allá del gobierno, que es finalmente un facilitador, no un productor? Quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento, por continuar con nosotros. Conversamos con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Usted decía algo importante, ministro, la capacidad de reinventarse, de resiliencia que tienen los sectores que tienen que ver con la economía. Por ejemplo, las zonas francas dejaron de hacer los productos que tradicionalmente producían hacia el exterior para ajustarse a las demandas pandémicas que existen en el país, pero también hablaba y lo remarcaba muy bien, que el gobierno no produce, el gobierno es un facilitador, y quienes lo hacen son entornos importantísimos que son los que realmente generan la riqueza. Y estamos hablando no solamente de grandes empresarios que al final tienen otros tipos de intereses y no necesariamente la economía. Y lo digo porque a veces para esos sectores es más importante hacer política, pero para las pequeñas y medianas empresas que vienen desde abajo con un gran esfuerzo y se resisten a la quiebra, han decidido dar un paso adelante, y creo que en ese sentido hay un gran acento de esta beligerancia de estas pequeñas y medianas empresas en economía nacional, ministro. Definitivamente, cuando estamos hablando de pequeños productores, comerciantes pequeños, algunos micro, que es la gran mayoría, hay que recordar que esta economía, el 70% de la economía está en manos de los pequeños y medianos. Eso es lo primero. Y ese 70% genera el 40% de la riqueza del país. El 40%. Hay mucho que hacer ahí, debería generar más riqueza, y ese es el esfuerzo y el compromiso del gobierno, de ir mejorando la productividad, el enlazamiento, la integración, el encadenamiento de esos negocios para que cada día tenga una mayor participación en la generación de riqueza. El otro elemento, que ese sector o este sector siempre ha estado concentrado en producir, porque no ha acumulado riqueza en los últimos 50 años, más bien ha sido excluido del financiamiento, muchas veces la asistencia técnica, por lo cual necesita trabajar mucho para sostener a su familia. La señora de los nacatamales tiene que sacar los nacatamales todos los viernes. No hay paro para ella, no hay oposicionismo, no hay golpismo, tiene que trabajar por los 110,000 productores de granos básicos, por los 44,000 productores de café, o los 154,000 productores de ganado, de la ganadería, de carne y leche. Definitivamente es importante y es fundamental en una economía que los pequeños, medianos y también los grandes, pero sobre todo los pequeños, medianos y pequeños micro, estén activos, porque eso es lo que asegura la seguridad alimentaria, asegura recursos para la demanda doméstica, y además contribuir en la exportación que genera las divisas para sostener el país.
nosotros, cuando te decía que en 2018 se puede observar muy bien cómo funciona y cómo ha venido funcionando durante el 2019, volviendo a la reactivación y recuperación rápidamente, que nos daba unos pisos de crecimiento en 2020, eso crea una gran confianza. Pero hay otro elemento importante. Estos sectores están distribuidos en todos los municipios, están en todas las geografías, o sea, no están concentrados en el corredor del Pacífico, sino están en las minas, en Tortuguero, La Cruz, o sea, le da vida al municipio o al territorio. Eso es importante, o sea, porque muchas veces tenemos la visión que la economía está concentrada solo, y tal vez algunos de los productos exportadores clásicos están en Occidente o vinculados al corredor Pacífico, pero estos agentes económicos sí están distribuidos totalmente en el país, o sea, es lo que hace que funcione municipios muy pequeños. Ucragil, o sea, seguramente no te sonaba antes la carretera, pero ya ese municipio está vinculado a La Palma, está vinculado al Café Robusta, y antes no era un municipio notorio, pues no era, diríamos, León y Chinandega, pues lo que es lo clásico. Y así va, igual vas a encontrar el tema Nueva Guinea, que suena por su producción agrícola, fundamentalmente ahí en la producción de avante, en frijoles, o Ciuna, y el mismo corredor de Modelo Puey, la zona del ayote, el impacto en la carne. Estás hablando de gente que no participa de la politiquería, no participa del oposicionismo. Ellos tienen su preferencia política y partidaria y lo ejercen el día de las elecciones, pero no están ni en golpismo, ni en politiquería, ni en oposicionismo, y no están haciendo ruido, sino están trabajando por el bien del país. Eso es una gran fortaleza. Pero hay otro elemento que quiero dejártelo ahí, es que el gobierno está haciendo la parte que le corresponde, o sea, de lo que tiene que facilitar, asistir, mover al INTA, mover al MEFCA, buscar los recursos para los pequeños, para los micros, el financiamiento, los paquetes tecnológicos, para transferir recursos a la sociedad. Como te acordás, el bono productivo, eso fue transferir más de $100 millones a la sociedad en cerdos, en gallinas, en material vegetativo, hasta las vaquitas. Pero también el gobierno ha asegurado en los últimos años un tema muy importante, que es reducir la pobreza, que eso crea mejores condiciones para trabajar. Cuando decía, y algunos se burlaban, el techo, pero no hay, ese probablemente nunca se mojó debajo de una lluvia, es un rancho de paja, pues seguramente. Entonces, cuando se distribuyó una cantidad que creo que es histórica, la cantidad de techo de zinc, eran como 150, 180 mil planes techo. O sea, cuánta gente se logró mejorar su condición de vida. Pero al final, lo más importante es cuando logras mantener el mercado, la producción con el mercado. Y hemos mantenido, en el caso de los frijoles, el queso, exportándose a Centroamérica y a otras partes del mundo, a Estados Unidos, seguramente, y eso transfiere buenos precios y buenos recursos al campo. Por lo tanto está reduciendo la brecha entre la ciudad y el campo. Eso es muy importante. Le llevas la carretera, le llevas la energía, le llevas agua potable, estás trabajando para integrarlo, llevas el centro de salud y le llevas recursos. Eso fortalece y eso reduce la pobreza. Es un tema importantísimo en todos los tiempos, pero es más notorio en tiempos difíciles como la pandemia, porque reduciste la diferencia entre rural y campo, y reducir la diferencia, la equidad, pues lo que se llama, para poder enfrentar las situaciones complejas. Y eso se refleja en el gasto social, un tema que es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad del gobierno. Y hemos incrementado casi 10 puntos el gasto social del 2006 para el 2017, 2018, 2019. 10 puntos, eso significa construir infraestructura, que es importante. En este caso sanitaria, educativa, pero voy a concentrarme en la sanitaria. Mejorar la red del tendido para atender a la población, o sea, tener más
recursos humanos valiosos en estos momentos. Ahora se puede apreciar lo valioso que es tener el camillero, la enfermera adecuada en el punto. No solo en los hospitales de referencia nacional, los médicos, o sea, la medicina, y eso lo asegura el gobierno y ha respondido, independientemente de lo que, de aquello que todos sabían, lo adivino, de marzo, de junio, de abril y de hoy. O sea, se está dando respuesta adecuada y eso ha permitido que podemos decir que estamos en una gran batalla con la pandemia, pero también una batalla por sostener la economía, garantizar que resista y que pueda reactivarse lo más rápidamente posible. Ministro, lamentablemente el tiempo nos ha vencido. Esperemos que próximamente, ya hacia finales de este año, podamos tener un nuevo encuentro con detalles del momento para hacer una evaluación de cómo al final de este 2020 estamos terminando y qué proyecta en cuanto a recepción del 2021 se refiere en el ámbito económico. Muchísimas gracias, ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Un placer haber estado con usted y usted, amigo televidente, allá en la intimidad de su hogar o de su oficina. Muchísimas gracias también por haber estado con nosotros. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite.